Puede haber una aflicción mental, emocional, incluso física, o algo que nos esté deteniendo de las bendiciones de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas, por un pecado que no reconocemos, que no vemos, por un pecado escondido. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, y pues continuamos aquí, bendecidos en nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de esta tarde es: el arrepentimiento diario es necesario para vivir en libertad. El día de ayer hablábamos sobre cómo el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos ayuda a dominar nuestras emociones y pensamientos. Pero también lo opuesto es verdad, que donde carece la presencia de Dios, hay ataduras, aflicciones y sofocamiento mental, emocional y espiritual. En el libro de capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí el profeta dice, no es que Dios no te pueda ayudar, y no es de que Dios no te quiera librar, sino que dice que vuestras iniquidades os han apartado de la presencia de Dios y de la mano de Dios. Entonces, aquí podemos ver que las iniquidades, el pecado, hace una división entre el hombre y Dios. Y muchas veces decimos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿en dónde estás tú? Pero se nos olvida reconocer una de las cosas, que a lo mejor hemos pecado de alguna u otra forma. Y como escribí aquí en mis notas, algo que hace que la presencia de Dios huya es el pecado. Y no es que Dios le tema al pecado, sino de hecho Él lo aborrece. Pero Él respeta la decisión de cada hombre. Hay que decir, tú tienes tu voluntad propia, caminar con Dios o caminar por tu propio camino. Y caminar por tu propio camino es hacer tu voluntad y pecar. Y como Él es santo, Él no va a seguir limpiando y construyendo y restaurando a alguien que constantemente engendra la muerte. Entonces, tú puedes pedirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame con mis emociones. Ayúdame tú en mi vida. Pero Dios va a llegar a un punto donde si Él está construyendo y tú estás destruyendo, Él va a decir, me voy a esperar hasta que acabes de destruir todo para realmente restaurar. Y necesito que tú tomes una decisión de dejar de destruir. ¿Y cómo es que destruimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Las bendiciones, la fortaleza espiritual, mental y emocional por medio del pecado. Dice Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, o da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, después de que hemos pecado, da a luz la muerte. No es de que Dios te castigue, sino que nosotros mismos nos castigamos porque destruimos el templo del Espíritu Santo, destruimos la obra de Dios, y Dios dice, ¿sabes qué? Te espero. Entonces, hay cosas que nosotros no conocemos o reconocemos como pecado, y podemos estar caminando en pecado sin saberlo. Y es eso, algo que debemos de preguntarnos, si andamos cometiendo algún pecado y ni sabemos que es pecado. Dijo
Dijo David, guárdame del pecado escondido. Entonces, igual David, siendo rey, él sabía que él pecaba y que tenía pecados. Y cometía pecados que él no sabía. Uno de ellos fue hacer un census de todo el pueblo de Israel. Y el Señor allí sí lo castigó. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué se consideró pecado el census de David? Se consideró pecado porque por medio de hacer el censo, él estaba expresando que ese pueblo le correspondía a él, pero no era así. Ese pueblo, el pueblo de Israel, le correspondía a Dios. Y ese fue el pecado, que él se le olvidó reconocer que el pueblo le pertenecía a Dios y no a David. Entonces, igual Proverbios 14:12 dice que hay un camino que le parece bien al hombre, pero al final lleva a la perdición. Hay cosas que nos parecen correctas y beneficiosas, pero a veces son consideradas pecado, aunque tengamos una buena intención sobre ello. ¿Qué son una de esas cosas o varias de esas cosas? Aparte de drogas, alcohol, pornografía y mentir, hay cosas que son tan sutiles y podrían ser difíciles de identificar como pecado, que son rematar contra los demás, no corregir a los hijos, dar dinero a alguien para soportar su vicio, ser malagradecido, despreciar a alguien más o sentirse más que los demás o que otra persona, ser necio en siempre querer las cosas a su modo, ser negligente, irresponsable o flojo, pensar mal hacia alguien más, decir malas palabras o hablar con doble sentido, como el alburear, masturbación o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, como con un novio, como engañar a una persona o a su esposa o al esposo en este caso. Igual, despreciar a Dios, murmurar contra Dios, poner otras cosas por encima de Dios, desobedecer lo que Dios dice. Hay muchas cosas que nosotros no consideramos como pecado, pero al final sí lo son. Y tiene que haber un arrepentimiento sobre ellos. Primero tiene que haber un reconocimiento de que hemos pecado contra Dios, y a veces contra las personas y a veces contra nosotros mismos, y sin saberlo, porque nadie nos ha dicho que son malas. Pero entonces es allí donde entra nuestra comunión con Dios. Puede haber una aflicción mental, emocional, incluso física, o algo que nos esté deteniendo de las bendiciones de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas, por un pecado que no reconocemos, que no vemos, por un pecado escondido. Entonces allí donde en esa comunión con Dios le pedimos: Señor, revélame, enséñame si hay un pecado escondido dentro de mí, y te aseguro que Él te va a enseñar. Y muchas veces va a doler, porque vamos a ver qué mal hemos estado ante el Señor, y pensamos que somos buenos o nos merecemos ciertas cosas, o ser bendecidos por Él. Entonces mira, no te preocupes, pídele a Dios si hay algún pecado escondido en tu vida, y pueda que sea algo que esté causando una aflicción en tu vida, o igual que le esté dando autoridad al enemigo de que traiga aflicción o bloqueos en tu vida. Entonces digo, no te aflijas, porque la palabra dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Entonces cuando le confesamos a Él: ¿sabes qué, Señor? Yo estuve mal en esto y en esto y en esto.
Él es fiel y Él es bueno para perdonarte de toda injusticia. Él es justo y Él te va a hacer justicia. Tú te estás arrepintiendo y Él te va a perdonar y te va a limpiar de todo eso. Segunda de Crónicas también dice en el capítulo 7, versículo 14, que si mi pueblo se humillare y se volteare de sus malos caminos, Él vendría a sanar nuestra tierra. Y muchas de las cosas en nuestras vidas no dan fruto por una falta de arrepentimiento de cosas que no sabemos que son pecado o que hemos estado pecando. Entonces llegamos a un reconocimiento de las cosas malas que hemos estado haciendo delante de Dios, y después tiene que haber una aceptación y un arrepentimiento, pero no volver a hacerlo, voltearnos, poner un esfuerzo de ahora sí hacer lo correcto y ya no volver a pecar de aquello que Dios nos está exponiendo que es pecado. Entonces esta es la palabra de esta tarde. El arrepentimiento diario es necesario para vivir en libertad. Entonces no dejes que la presencia de Dios se disminuya en tu vida, porque es allí donde viene la aflicción, el sofocamiento, los yugos, las ataduras. Y para vivir en libertad necesitas que el Espíritu Santo pueda obrar en ti, que le des la oportunidad de obrar en ti sin que tú estés destruyendo. Esta es la palabra. Que tengan excelente tarde y Dios los bendiga.